Una ocasión, un joven necesitaba comprar un teléfono, así que fue a un lugar donde hay muchas tiendas de estos dispositivos. Convencido por un vendedor, compró en una tienda no oficial, a un precio muy por debajo, un iPhone, pensando que podría presumir con sus conocidos lo listo que fue al comprar a un precio tan atractivo. Una vez llegó a casa, se apresuró a abrirlo. Todo parecía estar muy bien: el empaque, los accesorios, el teléfono en sí mismo. Todo cambió en el momento en el que encendió el dispositivo y se dio cuenta que el sistema operativo no era el original, que las cámaras y la pantalla no eran de buena calidad. Peor aún, cuando intentó hacer una llamada y se dio cuenta que también había muy mala recepción. El punto es que no sirvió para el propósito por lo que lo había comprado. Había parecido una elección muy inteligente hasta que se dio cuenta de esto. Afortunadamente para nuestro amigo solo fue pérdida de dinero, pero lamentablemente no siempre es así. Es común encontrar productos de gran renombre siendo falsificados. La piratería o la falsificación desde tiempos antiguos ha sido un problema, al grado que hay leyes que lo prohíben. Incluso hay castigos severos para algunos de estos casos, para quien lo cometa. Pero no solo hay pérdida económica, sino que según sea el caso, puede implicar peligro para la salud, incluso peligro de muerte. Hoy se puede encontrar copia de casi todo, obviamente a un costo menor, pero también de una calidad menor o nula. Pero es importante notar que solo existen falsificaciones de productos o cosas que son originales o verdaderas. La falsificación solo es viable o provechosa cuando es algo de valor verdadero o original. Las falsificaciones tienen el propósito principal de engañar y lucrar con el engaño, y el Evangelio no ha sido la excepción. Si Dios permite y con su ayuda estaremos viendo la carta a los Gálatas, comenzando con Gálatas 1 del 1 al 5. Hemos llamado este sermón la defensa necesaria. Gálatas 1 del 1 al 5. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios y Padre celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das esta mañana de reunirnos como iglesia, Señor, y venir a tu palabra, Padre. Te rogamos, Señor, que tú nos des entendimiento, Padre. Te rogamos, Señor, que hoy tú seas glorificado, Padre, en la exposición de tu palabra, Señor. Que a pesar, Señor, de las carencias que podamos tener, Señor, tú te reveles a nosotros, Padre, y sea tu Santo Espíritu, Señor, quien nos convenza, Señor, de pecado, de justicia y de juicio, Padre. Te ponemos en tus manos esta predicación, rogándote, Señor, que tú te quedes con nosotros, Padre, y que tu nombre pueda ser hoy exaltado. Te lo pedimos y agradecemos por Cristo Jesús. Amén. Para poder iniciar, vamos a ver un panorama, o vamos a hablar un poquito respecto del panorama general de la carta. La carta a los Gálatas se escribe aproximadamente entre el año 50 y 55 después de Cristo. Es la primera carta que escribió el apóstol Pablo y en primera instancia es una defensa del evangelio, misma que tiene lugar en una etapa muy temprana de la iglesia. Si consideramos que las iglesias a las cuales se dirige la carta se habían plantado entre los años 48 y 49 después de Cristo, podemos decir que eran iglesias que ya tenían tiempo siendo instruidos en el evangelio, es decir, no eran unos neófitos. Las iglesias a las cuales se dirige la carta están ubicadas en Galacia, una provincia romana en Asia Menor, mismas que fueron plantadas en los primeros viajes misioneros de Pablo. Estas iglesias están conformadas en parte por judíos, así como por gentiles. Esta mezcla causaría o propiciaría
muchos de los problemas que aborda la carta, ya que muchos de los judíos cristianos, no solo de estas iglesias, sino en general de otras iglesias plantadas en los viajes misioneros, no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Pablo y los apóstoles, de que los gentiles no tenían que cumplir con muchas de las leyes religiosas que los judíos habían obedecido por siglos. Es la actitud descrita en Mateo 20, 10 al 16. No vayamos a ella, la voy a resumir. Se nos narra la historia de un padre de familia que tenía unas viñas y temprano salía a buscar trabajadores, acordando un denario por la jornada. Y el asunto es que a lo largo del día siguió contratando más trabajadores. Al llegar el término de la jornada y comenzar a pagar, pagó a todos por igual, un denario, lo cual causó el enojo y la envidia de los que habían sido contratados en las primeras horas del día. ¿Por qué? Porque obviamente ellos habían trabajado más que los otros. Ellos lo veían como algo injusto, a lo que el padre que salió a contratar respondió: ¿qué no un denario es lo que habíamos acordado? ¿Y qué no tengo yo derecho de hacer lo que quiera con lo que es mío? Esto no es un acto de injusticia, pues te pagué lo acordado, más bien es un acto de bondad. Esto es lo que vemos en el sentir de muchos judíos. Sentían envidia de los gentiles y no veían la bondad de Dios. Ellos tenían un entendimiento erróneo de la elección. Creían que por ser de raza judía y por, según ellos, guardar la ley, estaban en una mejor condición que los gentiles. Este entendimiento, la envidia, el orgullo y la condición de todo hombre que desea ser reconocido los llevó a distorsionar el evangelio. Aunque no se nos indica claramente, pero todo apunta a que los judaizantes, o llamados por Pablo los de la circuncisión, fueron los que llegaron a introducir este falso evangelio, el cual fue muy atractivo, principalmente para los judíos presentes, que estaban acostumbrados a todas estas cosas, pero también lo fue para los gentiles, ya que plantea algo que está presente en todo corazón humano: es el querer ser reconocido, es el mérito. También es apropiado mencionar que al ser el cristianismo de origen judío, muchas de las falsas enseñanzas eran muy sutiles, aunque por otra parte también vemos un descuido en el discernimiento y conocimiento del evangelio por parte de los que empezaron a adoptar estas enseñanzas. En esta carta, los temas principales son una defensa del verdadero evangelio, enfatizando la justificación por la fe, haciendo una distinción con las falsas religiones, que podrían llamarse algunas cristianas, pero como toda falsa religión, llevan a las obras para ganar el favor de Dios, lo cual implica un mérito por parte del hombre, es decir, un reconocimiento. Por el contrario, la religión verdadera enseña un concepto contrario, que es la gracia, misma que quita el mérito del hombre y lo da solamente a Dios. La gracia no pudo haber sido concebida en la mente o en el corazón del ser humano, porque es algo completamente contrario a su naturaleza, a sus deseos. Esta carta tiene un carácter muy distintivo, ya que cuando se refiere a los Gálatas, se nota que se hace de manera muy enérgica y fría, en comparación con otras cartas, donde se refiere a sus destinatarios como santos o expresiones similares, pero no así a los Gálatas. De hecho, podría decirse que esta es la carta más fuerte que Pablo escribió, lo cual nos permite ver la molestia justificada del apóstol, ya que aun cuando en otras cartas donde también había la necesidad de hacer una reprensión, se refiere a sus destinatarios como santos, pero en esta ocasión el apóstol omite esta forma de saludo y va directamente al grano, sin adornar ni suavizar lo que vendría más adelante. Unos ejemplos de esto son las cartas a los Corintios, en las cuales se tratan temas también muy fuertes de pecado. Sin embargo, aunque las exhortaciones son fuertes, nada comparado con el carácter de esta carta. Esta carta podría considerarse como un llamado de guerra, ya que tiene un carácter muy confrontante, un llamado a defender el verdadero evangelio y hacerlo con firmeza y valentía. Es como el discurso que daría un líder militar ante sus soldados, recordándoles el porqué de la causa buena y justa de su lucha y todo lo que está en juego, las razones del enojo e injusticias contra las que van a luchar.
Esta carta podría ser el estandarte de todo creyente que lucha por la verdad, ya que además de confrontar el engaño y la falsedad, exalta la verdad de una manera hermosa, poderosa y apasionada. Exalta la cruz de Cristo, exponiendo la condición de pecado del hombre, así como su incapacidad de cambiar por méritos propios dicha condición, haciendo brillar la gracia y demostrando la verdadera libertad cristiana. Esta carta ha sido llamada el grito de guerra de la Reforma, la carta de la libertad cristiana. Muchos historiadores de la Iglesia sostienen que Martín Lutero puso los fundamentos de la Reforma al escribir su comentario a los Gálatas. Lutero comentaba que la unión con esta carta era como la unión con su esposa, es decir, era una unión muy íntima la que él sentía con esta carta. Fue el estudio meticuloso de esta carta por parte de Lutero que descubrió el plan de Dios para la salvación por gracia, que obra mediante la fe, un plan contrario completamente en todo sentido a la mayoría de la enseñanza de la iglesia de aquel entonces, pero también lamentablemente la de hoy en día, que enseñan que se puede o tiene que ganar salvación mediante las obras, mediante las supuestas buenas obras. La carta a los Gálatas es una carta que pone a dos enemigos irreconciliables frente a frente, que son las obras y la gracia. Vamos al primer punto. ¿Quién defiende? Como ya dijimos, esta es una carta que plantea una defensa, así que ahora consideraremos cómo es que la misma defensa se lleva a cabo, para lo cual tenemos que preguntarnos, ¿por qué Pablo saluda con una defensa de su apostolado? Para responder más claramente, tenemos que definir qué es un apóstol. Un apóstol son aquellos 12 que fueron elegidos por Cristo para la fundación de la iglesia. Más adelante veremos esto con mayor profundidad y claridad. Ahora bien, una de las formas más efectivas de negar la veracidad de un mensaje es negar o demeritar la autoridad de quien lo comunica. Como mencionamos antes, las iglesias de los Gálatas habían recibido de Pablo el verdadero evangelio de la gracia en su primer viaje misionero y lo habían creído hasta que en su ausencia se introdujeron enseñanzas judaizantes que añadían y pervertían el verdadero evangelio. Muy probablemente estos falsos maestros negaban la autoridad de Pablo. Por este motivo, Pablo comienza la carta con una defensa de su apostolado. Vamos al versículo 1, la primera parte. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre. Pablo se presenta como apóstol, es decir, una figura de autoridad para las iglesias en su etapa fundacional. Continúa resaltando el origen de su apostolado, el cual no tenía origen en ninguna autoridad o voluntad humana, sino que hace énfasis en el único origen o autoridad para poder designar a alguien como apóstol. Romanos 1, 4 y la primera parte del 5, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Aquí vemos los aspectos con los que inicia su presentación y defensa, que es Cristo como Hijo de Dios, el cual tiene autoridad y poder, siendo Él quien da origen al apostolado. La segunda parte del versículo 1. Sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Aquí, así como el pasaje de Romanos leído anteriormente, podemos ver la relación que hay con este versículo de Gálatas. Menciona a Cristo, al Padre, la resurrección. Es importante notar que se nombra a Jesús no como hombre, sino como Dios, ejerciendo autoridad, pero también en unión y comunión con el Padre, mismo que lo resucitó de los muertos, lo cual nos habla de una obra en unidad. Y hace énfasis en Cristo como Hijo de Dios y el Mesías esperado, mismo que muchos judíos no reconocían. Esta igualdad y unidad están presentes en la designación de Pablo como verdadero apóstol y por ende validaban sus enseñanzas y autoridad respecto al Evangelio.
Inicia con un duro golpe a los falsos apóstoles, los evidencia como hombres que no fueron enviados por Jesucristo, sino por sí mismos u otros hombres. En Hechos 1:15 al 26 se nos relata la designación de Matías como quien tomaría el lugar de Judas en el apostolado. Y los apóstoles eran conscientes de que era algo que ellos no podían ni debían hacer. Por esto el método que utilizaron, el cual fue orar y echaron suertes para que Cristo les mostrara quién debía de tomar el lugar. Así la designación sería divina y no por hombres. Echar suertes es una práctica mencionada desde el Antiguo Testamento para conocer la voluntad de Dios. Se utilizaban piedras, palos o guijarros marcados para designar cuál sería la voluntad de Dios. Aquí vemos cómo se tenía conocimiento que para este oficio un requisito era la designación divina. También en este mismo pasaje se menciona otro de los requisitos para ser apóstol, y es el ser testigo de la resurrección de Cristo. Vamos por favor a Hechos 1:22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí en la designación de Matías cumplía con haber atestiguado la resurrección de Cristo. Pablo enfatiza y diferencia que su llamado como apóstol es divino, es decir, no fue por causa de ninguna voluntad o autoridad humana, así como tampoco fue comunicado por hombres, sino que cumpliendo con los requisitos para ser apóstol de Jesucristo, Pablo fue nombrado por nuestro Señor. Entonces, podemos ver que la autoridad no está en ningún hombre, sino en Dios y en su palabra. También, por otra parte, lleva nuestras mentes a recordar, Cristo no está muerto, sino vivo. La resurrección de Cristo es un tema fundamental en el Evangelio, ya que la resurrección es la evidencia de la satisfacción de Dios con la obra de Cristo para nuestra salvación. Al parecer, los Gálatas no tenían una plena satisfacción con la obra salvadora de Cristo. Por esto habían abrazado un falso evangelio. Una vez que hemos visto quién defiende, vamos a ver cómo lo defiende. Para poder realizar esta defensa, el apóstol Pablo primero tiene que presentar una defensa de su autoridad como apóstol, no por presunción, sino más bien con el propósito de que su reprensión o exhortación y defensa no sea desacreditada. Por eso es que en 11 de las 13 cartas que el apóstol Pablo escribió, comienza promulgando su apostolado. En todas las cartas, el que en todas estas cartas Pablo defendiera su autoridad como apóstol es porque continuamente se buscaba atacarlo o desacreditarlo en muchos sentidos, incluyendo su apariencia. En 2 de Corintios 10:10 dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Aquí están usando la apariencia para menospreciarlo, con la intención de demeritarlo a él y a su mensaje, y no solo su apariencia, sino hasta su forma de hablar. El que Pablo tuviera que validarse como verdadero apóstol nos permite ver la necesidad de entender el apostolado en los dos sentidos, el primero como oficio y el otro como significado de la palabra. El apostolado como oficio es la función comisionada por parte de Cristo para hablar, enseñar y corregir con autoridad. Su principal función era la predicación del verdadero evangelio. Por otra parte, el apostolado en su significado. El significado es enviado o comisionado. Es válido decir que alguien es un apóstol en el sentido de que es enviado o comisionado. Por ejemplo, un misionero enviado a algunas tribus o a alguna región lejana. Sin embargo, no es lo más apropiado por causa de la claridad y los peligros que hay en la confusión que se puede generar. No es lo más conveniente, ya que hoy en día hay muchos que se hacen llamar apóstoles, se escudan bajo el significado, pero con la pretensión de tener la autoridad que Dios solo dio a los 12 y a Pablo. Por lo tanto,
Para identificar quién es un verdadero apóstol de Jesucristo, tenemos los siguientes requisitos o argumentos. El primero es ser testigo de la resurrección de Cristo. En Hechos 1:22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Esta es la narración que ya habíamos visto de la designación de Matías. Hechos 10:41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Esto se refiere al relato que está en Juan 21, donde Jesús se aparece a 7 de sus discípulos que pescaban sin éxito y nuevamente, como en Lucas 5, les dice dónde echar la red y tuvieron muy buenos resultados. Después de esto se dieron cuenta que era su maestro quien ya había resucitado. Primera de Corintios 15:8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo cita lo ocurrido en Hechos 9, en su conversión, donde cabe resaltar que no fue una visión, sino una aparición corporal de Cristo resucitado. Así cumple con el requisito. El siguiente es ser nombrado directamente por Jesús. Esto lo vemos en Lucas 6:13. Y cuando era el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Aquí vemos que justamente era algo que Jesús hacía directamente. El tercero es poder confirmar su misión y mensaje con señales milagrosas. Mateo 10:1, por favor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El propósito de poder obrar estas cosas era el confirmar su designación como apóstoles de Jesucristo. El siguiente requisito era la autoridad de hablar y escribir palabras de Dios directas en el Nuevo Testamento. De hecho, el no creerlas era desobediencia a Dios. En Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Los apóstoles que habían sido designados por Cristo y acreditados serían los medios por los cuales Dios traería su palabra. En segunda de Pedro 1:20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así como Pablo enfatiza que la autoridad no proviene de la voluntad humana, asimismo, la palabra y su interpretación, sino que el único conducto para traer la palabra a quien Dios designó y certificó. Así como Pablo enfatiza que la autoridad no proviene de voluntad humana, asimismo, ni la palabra ni tampoco su interpretación son parte de la voluntad humana, sino es dada por Dios a través de los hombres que Él designó y certificó, como lo vimos antes. El siguiente requisito es, fueron dados para la etapa fundacional de la iglesia. Vamos a Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Ambos textos hacen referencia a términos de arquitectura, fundación, edificación, piedra angular. Esto porque se está utilizando un ejemplo muy bueno que nos permite entender la manera en que se forma o se construye la iglesia. Esto hace referencia a la construcción de un edificio.
Toda construcción lleva cimientos o fundamentos. Y en la arquitectura, principalmente en la que se utilizaba en tiempos bíblicos, los cimientos utilizaban una enorme piedra que daba estabilidad y fortaleza a los cimientos. A esto se refiere Efesios, que en la etapa fundacional de la iglesia, la parte principal es Jesucristo como piedra angular. Y parte de esos mismos cimientos, la enseñanza de los apóstoles, la predicación del evangelio. Ahora bien, la arquitectura nos enseña que en la edificación de un edificio hay elementos que solo se utilizan una vez o al principio de la edificación, como es el caso de los cimientos. Te aseguro que jamás vas a ver un edificio que después de poner los cimientos, construir uno o más pisos, tenga nuevamente una piedra angular y cimientos en la parte de arriba. Esto es algo absurdo. No lo has visto porque si a algún necio se le ocurrió hacerlo, dicha edificación seguramente ya se vino abajo. Algunos argumentan que los apóstoles son parte de los dones necesarios para la edificación de la iglesia, y es verdad, pero tienen su lugar y función específicos en la misma, y eso fue en su inicio. Sin embargo, su existencia y propósito benefician de manera directa a toda la obra de construcción que viene después. Una vez puestos los cimientos, la construcción de la iglesia continúa, ahora con los siguientes dones necesarios, que son los pastores y maestros. No es labor de los ministros de hoy en día recibir ni dar nueva revelación por parte de Dios, sino proclamar la revelación dada a los apóstoles para continuar edificando la iglesia. En este sentido, tenemos que somos una iglesia apostólica. ¿Por qué? No porque tengamos apóstoles, sino porque estamos fundamentados en las enseñanzas que recibimos de Dios a través de los 12 apóstoles y de Pablo. Respecto a lo mencionado en Apocalipsis, ¿por qué solo se considera el nombre de 12 apóstoles si habría más? Aquí vemos que no tendría sentido que hubiera más apóstoles, sino tendrían que ser sus nombres considerados en esto mismo. Dato curioso en el cual no vamos a tener el tiempo de redundar, pero hay una relación que hay entre la iglesia del Antiguo Testamento, que eran las 12 tribus, y la iglesia del Nuevo, los 12 apóstoles. Algo más a considerar para saber si el día de hoy hay apóstoles o no, es si el canon está cerrado, la designación de los apóstoles también. Hay una relación directa entre el cese de algunos dones y el término de la revelación de Dios, que son las escrituras, es decir, la palabra que ya tenemos, la Biblia. No nos detendremos mucho, pero solo diremos que mientras más de las escrituras eran dadas, las obras milagrosas iban en descenso, cumpliendo con su función de certificar el mensaje y el mensajero. Al ser completada la revelación de Dios, el oficio de apóstol dejó de tener la necesidad de ser ejercitado, ya que solo necesitaba como las bases para lo que vendría después. Algo más a considerar es, los que vinieron después no se consideraron o llamaron apóstoles a ellos mismos. Ellos tampoco llamaron apóstoles a sus sucesores, como por ejemplo podría ser Tito, Timoteo. Es importante notar que no hubo instrucción de cómo debería de ser designados los sucesores de los apóstoles. Solo hay, como apóstoles, solo hay instrucciones para los siguientes oficios que serían necesarios en las siguientes etapas de la iglesia, los cuales fueron pastores, maestros y diáconos. El interés por usurpar este oficio es tan antiguo como el oficio original. Como podemos ver, desde el comienzo de la etapa fundacional había hombres queriendo falsificarlo. Un hombre llamado Marción se llamó a sí mismo apóstol, y no solo él, sino muchos más en tiempos bíblicos, lo cual es mencionado en Apocalipsis 2, 1 y 2. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esto se refiere a la iglesia de los Efesios y nos narra que ellos trabajaban arduamente por el verdadero evangelio y por exhibir a los falsos apóstoles. Entonces, vemos que es un mal que desafortunadamente ha estado presente
en toda la historia de la iglesia hasta nuestros días. Y al parecer ahora se ha reavivado más, pero hay algunos aspectos del verdadero apostolado que los usurpadores pasan por alto, y es algo que era distintivo en la vida de los verdaderos apóstoles, como lo relatado en Pablo en 2 Corintios 11, 25 al 27, que dice: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Hermanos, esto era la constante en la vida de los apóstoles, y algo que es necesario resaltar es que a pesar de todas estas cosas, no podemos ver a nadie que tuviera una vida con mayor gozo que ellos. ¿De dónde provenía ese gozo? En cierta manera, aunque nosotros no somos llamados a ser apóstoles, no debemos de considerar que estas cosas somos exentos de ellas. No solamente también los que sirven de alguna manera como pastores o diáconos, sino que todo verdadero creyente está llamado a estar dispuesto a padecer estas cosas. Ese gozo solo puede provenir de una comunión íntima con Cristo. Al leer todo esto, yo me pregunto, ¿será que los que desean llamarse apóstoles también quieren esta parte del apostolado? Evidentemente no. Lo que vemos en los que hoy se quieren hacer llamar apóstoles o en falsos maestros es querer engañar y querer tener ganancias deshonestas, es querer aprovecharse de la gente que los escucha, exprimiéndole su dinero para ellos poder tener vidas cómodas, vidas ostentosas. Ellos hablan de prosperidad, pero los únicos que prosperan son ellos, a costa de sus feligreses. Versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Hay diversas opiniones respecto a dónde se encontraba Pablo al escribir esta carta. Esto con el propósito de saber quiénes eran los hermanos mencionados. Pero lo importante, más allá de saber quiénes eran, era saber que eran creyentes con conocimiento de la situación y que apoyaban a Pablo en todo lo expresado en la carta. Es decir, había unidad en cuanto al evangelio de la gracia, pero también vemos una preocupación por lo que estaba pasando. Esto también nos deja entender que los que están conmigo no solo se refiere a los que estaban en presencia con él, sino que incluye a los creyentes de las iglesias de los Gálatas, que se oponían a los falsos apóstoles y sus enseñanzas. Aunque Pablo es quien escribe la carta, él consideró todo con los hermanos antes de enviarla, y el consenso fue unánime en cuanto al contenido y forma. Había unidad entre los verdaderos creyentes. Esta unidad provenía del verdadero evangelio, del temor a Dios y del amor a Dios. Y dice, y los que están conmigo, habla de unidad doctrinal. Para poder llevar a cabo esta defensa y cualquier otra labor es necesaria la unidad doctrinal, lo cual implica un esfuerzo y responsabilidad por parte de los creyentes en alcanzarla, pero un acto soberano de Dios, de su voluntad, para poderla tener. El más claro ejemplo de los beneficios de la unidad es la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz es un resumen del Evangelio. La primera es la fuente de la salvación. La segunda es el resultado. Estas mismas son palabras de gran significado para un creyente. Son el recordatorio de la obra del Padre y del Hijo. La gracia es lo que Dios Padre da, no lo que alguien gana. Gracia es amor que paga un precio. La gracia es en Cristo, quien pagó ese precio, el cual nadie podía cubrir. Efesios 2, 8 al 9.
Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta es la gracia medular del verdadero evangelio, el que el apóstol trataba de recordar en la salutación, obra completa de Dios e inmerecida por el hombre, para que el hombre no tuviera de qué vanagloriarse. Para entender un poco la naturaleza de la gracia, debemos de entender que por definición la justicia es obligatoria, tanto que tuvo que ser satisfecha por Cristo en la cruz. No fue solamente pasada por alto, sino que tuvo un alto e innegociable costo. Romanos 3, 24, 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios en sí mismo, Dios es en sí mismo la justicia. Nuestro pecado ofende esa justicia y al estar incapacitados para justificarnos por nosotros mismos, Dios nos provee de esa justicia por medio de la fe en Cristo y su obra en la cruz. Por otra parte, la misericordia, por definición, es voluntaria, es decir, nadie está obligado a tener misericordia de alguien. Es un acto de bondad voluntario. Es la compasión y el perdón que Dios muestra a las personas más allá de sus méritos. Es el dar lo que se necesita y no lo que se merece. Romanos 9:15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. El haber tenido misericordia es un acto voluntario por parte de Dios, como lo vemos en Romanos 9:15. La gracia, por definición, es gratuita y voluntaria. No solo es no recibir lo merecido o justo, sino recibir todo lo contrario. Es el recibir bienestar a cambio o a pesar de nuestras ofensas. Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios no nos dio lo que merecíamos por vivir en pecado, lo cual era la muerte eterna, sino que nos salvó de este terrible destino eterno. Nos dio lo opuesto a lo merecido. Por otra parte, la paz. La paz es el resultado de haber sido reconciliados con Dios mediante la máxima expresión de la gracia, que fue la obra de Cristo en la cruz. Vamos por favor a Romanos 5:10. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Por la vida de quién? De Jesucristo. Al ser enemigos, estamos en guerra o enemistad contra Dios, lo cual, si somos conscientes de lo que esto significa, debería de aterrarnos. Esta paz es una paz sobrenatural que, como ya vimos, solo Dios puede proveer. La paz a la que nos referimos no es la paz barata, que se refiere a la ausencia de dificultades, sufrimientos, etcétera. Eso lo vemos en la vida de los apóstoles, sino que se refiere a esa paz que está presente en la vida del creyente, aún en medio de las adversidades, ya que al no estar en enemistad más con Dios, puede confiar en su cuidado y provisión. Versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Pablo recuerda el gran precio que tuvo que ser pagado a causa de nuestros pecados. Un precio que, como ya dijimos antes, nosotros no podíamos pagar ni con las mejores de nuestras obras. Isaías 64:6 dice, si bien
Todos nosotros somos como suciedad, así es como nos ve Dios, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Nuestras justicias se refiere a nuestras buenas obras o a lo que nosotros creemos que son buenas obras. Los trapos de inmundicia era lo que se utilizaba en esos tiempos como toallas femeninas, es decir, nuestras mejores obras son algo repugnante y desagradable delante de Dios. Por este motivo, no tenía sentido añadir obras o cualquier otra cosa a la obra de gracia de Cristo, exaltándolo como el único y suficiente Salvador. Este precio no solo nos libra de la condenación eterna, sino también del mundo religioso corrupto, que busca mezclar rituales, ceremonias, reglas y obras puestas por hombres, mezclar esto con la gracia en Cristo. Es como querer mezclar agua con aceite. Esto es un recordatorio a los Gálatas de que estaban volviendo voluntariamente al lugar del cual habían sido rescatados. Recordemos Lucas 11:46 que dice, y él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque ¿por qué cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar? Pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. A esto querían regresar los Gálatas, a llevar esas cargas imposibles de llevar, todo por el reconocimiento. Y esto mismo vemos en los falsos apóstoles, imponen normas a las personas que los escuchan, siendo que ellos mismos no participan de ellas. Después continúa recordándonos que el reconocimiento no es a los insignificantes esfuerzos humanos, sino a la voluntad soberana de Dios el Padre, el cual dio a su Hijo. Ya vimos quién y cómo se hace esta defensa. Ahora veremos con qué propósito se defiende. Vamos al versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El verdadero evangelio, que es el evangelio de la gracia, da todo el reconocimiento al único que verdaderamente lo merece, y esto es al Dios Padre y al Señor Jesucristo, los cuales no compartirán el reconocimiento con ningún hombre. Al pervertir el evangelio, se está haciendo una ofensa grave al Padre y a Cristo, ya que deja de darles el reconocimiento y busca dárselo a los hombres. Por esta causa, el gran fervor, pasión y enojo con la que Pablo hace esta defensa. Pablo tenía muy claro el propósito de su existencia, mismo propósito que todo lo creado tiene, y es existir, o en nuestro caso, vivir para la gloria de Dios. Cualquier otro propósito es vano y conduce a nuestra destrucción. Pablo sabía cuál es el propósito por el cual Dios hace todo lo que hace, y es solo para manifestar su gloria y para ser glorificado por la misma. Pablo cierra llevándonos a conocer o recordar lo único que es verdaderamente importante, que es la gloria de Dios. Para ir concluyendo y yendo a la aplicación, la mayoría de los aquí presentes entendemos que hoy no hay apóstoles verdaderos, pero esto no significa que podemos dejar de ser cuidadosos con los falsos, ya sea apóstoles, pastores, maestros, así como falsos cristianos, porque como hemos visto también, son un peligro. Y esto empezando siempre por nosotros mismos, porque ¿cómo podremos identificar a alguien que es falso si nosotros mismos hemos creído un falso evangelio? Si hemos creído en un falso evangelio, somos falsos cristianos. Primero tenemos que cerciorarnos de buscar y de conocer la verdad, de estar en la verdad, de vivir en esa verdad. Juan Calvino dijo, un perro ladra cuando su amo es atacado. Yo sería un cobarde si es atacada la verdad de Dios y yo permanezco en silencio. La carta a los Gálatas es como ese ladrido de un perro fiel cuando su amo es atacado. El peor ataque es el que viene desde adentro, es el que pervierte la verdad de manera sutil, de modo que es difícil diferenciar y corregir. Pero ¿cómo vamos a identificar a un falso maestro que nos presente un evangelio adulterado
si no somos responsables y diligentes en buscar conocer la verdad, en estudiar y ser como los nobles de Berea, que aunque Pablo les predicaba, ellos iban a las escrituras para corroborar lo predicado. ¿Hay nobleza en ti como en los de Berea? ¿O te conformas con creer que estás en una iglesia de sana doctrina y aceptas todo lo que se dice desde un púlpito? ¿Crees que es suficiente o basta con que alguien me diga qué debo creer y ya? Hermano, la edificación de la iglesia de Cristo, en la edificación de la iglesia de Cristo contribuimos todos. ¿Tú qué estás haciendo? El que conoce el verdadero evangelio no puede sino amarlo y en consecuencia defenderlo, como Pablo. ¿Cómo puede la gracia y la verdad estar en ti y no sentir ese celo? El no luchar por la verdad es menospreciar la obra del Padre y del Hijo. Hermano, somos la iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad. Los falsos maestros sobran y abundan y están haciendo un enorme daño a la causa de Cristo y su evangelio. La verdad está siendo atacada. Mucha gente está siendo engañada y sufre como tal vez tú y yo sufrimos alguna ocasión al ser también engañados. El nombre de Dios es vituperado. ¿Y qué estamos haciendo? El tomar cartas en el asunto no significa confrontar a cuanto falso maestro conozcamos, sino que más bien debemos hacer como el apóstol Pablo, empezando por aquí, hablar la verdad, alzar la voz, predicar el evangelio, exaltar la obra del Padre, del Hijo, la obra de la cruz, señalar la gracia como la única forma de salvación, vivir diario conforme a estas verdades, para que los que no nos quieran escuchar puedan ver estas verdades en nuestra forma de vivir y así cuestionarse. Por otra parte, si tú estás aquí por primera vez y has escuchado de los peligros de los falsos maestros y el falso evangelio, quiero decirte que si es peligroso creer un falso evangelio, es igual de peligroso no ocuparte de conocer el verdadero evangelio, que es el evangelio de la gracia en Cristo. Este es un asunto de vida o de muerte eterna. No importa cuán buena persona te consideres o creas que no eres tan malo. El creer en tu bondad se llama justicia propia. Como leímos antes, cualquier buena obra es como trapo de inmundicia delante de Dios, ante el cual un día tendrás que rendir cuentas. Y como también vimos, el precio que tu pecado demanda solo puede ser pagado por Cristo. El creer en Él, reconociéndolo como tu Señor y Salvador, el creer es sujetarse a su voluntad, conocerlo y amarlo sobre todas las cosas. ¿Cómo podrás sujetarte a su voluntad si no lo conoces? También podrías decirme, yo lo busco a mi manera y con amor y con respeto te digo, tú simple criatura, pondrás los términos para relacionarte o conocer al Dios creador del universo para que se sujete a ti. Perdón, pero nadie con un orgullo así podrá conocer jamás al único y verdadero Dios y hallar salvación. Como dije antes, un día tendrás que rendir cuentas. El asunto es que nadie sabe cuándo será ese día, por lo que esto, al ser cuestión de vida o muerte eterna, no es sensato postergar. Ven a Cristo, abandona tus buenas obras. Hay en Cristo la gracia que es suficiente para salvarte y hacerte perseverar en esa salvación. Ven a Él para conocer la verdadera paz y ser librado de la falsedad. Yo te invito a que conozcas al Cristo verdadero. Cerciórate de conocer el verdadero evangelio, de conocer al verdadero Cristo. Si el Cristo que tú crees conocer no está haciendo que odies tu pecado, no te conduce a la santidad, ese falso Cristo no podrá salvarte de la condenación eterna. Vamos a orar.